¿Alguna vez has oído un susurro en el silencio de la noche? Un eco tenue de conversaciones olvidadas, como si las sombras mismas te contaran secretos ancestrales. Tal vez hayas tropezado con un artefacto extraño e inexplicable en una vieja tienda de curiosidades, uno de esos objetos que parecen cargar con el peso de siglos perdidos, o has sentido el tirón irresistible de un misterio que se aferra a tu alma como las raíces de un ceiba milenario. Bueno, esta noche, mientras te acurrucas bajo las cobijas, vamos a sumergirnos juntos en uno de los enigmas más persistentes y desconcertantes de la humanidad. La historia de Atlántida. Es un relato que ha encendido innumerables debates acalorados alrededor de fogatas y en salones académicos, que ha impulsado búsquedas obsesivas a través de océanos y desiertos, y que ha cautivado mentes durante milenios enteros, como un río caudaloso que nunca deja de fluir. Es pura invención, un mito de advertencia forjado en la fragua de la imaginación humana, o un recuerdo desvaído de una civilización grandiosa, una vez resplandeciente, ahora tragada por las olas implacables del tiempo. Algunos afirman que todo es un gran malentendido, un error de traducción en los anales de la historia, mientras que otros juran que, en las profundidades abisales, aún se puede oír el tañido fantasmal de las campanas atlantes, resonando como un lamento eterno desde el fondo del mar. Es una pregunta que ha desconcertado a sabios eruditos con sus barbas blancas y sus tomos polvorientos, a aventureros intrépidos con mapas arrugados en sus manos callosas, y a soñadores como tú y yo, que miramos al horizonte con ojos llenos de maravilla. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para dar like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí, como si estuvieras compartiendo un mate en una ronda de amigos. Y ya que estás, ¿por qué no nos cuentas en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es? Siempre es fascinante ver cómo viajan estas historias de cama, cruzando montañas andinas, selvas amazónicas y playas caribeñas, uniendo corazones en la vastedad de nuestro continente. Ahora, cierra los ojos y déjate llevar por el viento del tiempo, no solo siglos atrás, sino milenios enteros, hasta que te encuentres en la antigua Grecia, quizás reclinado en un patio sombreado por olivos centenarios, donde el sol filtra sus rayos dorados a través de las hojas temblorosas, y el aroma de la tierra seca se mezcla con el perfume de las flores silvestres. Escuchas la voz grave y sabia de un anciano sabio, contando relatos que anteceden incluso a las imponentes pirámides de Egipto, esas montañas de piedra que desafían el cielo. Este no es cualquier narrador, es Platón, uno de los filósofos más célebres de la historia, un hombre cuya mente era un vasto océano de ideas, profundo y turbulento como el mar Mediterráneo en tormenta. Y está a punto de presentarte una civilización tan extraordinaria, tan avanzada en su esplendor y sin embargo tan trágicamente perdida, que marcará para siempre la imaginación humana, como una cicatriz invisible en el alma colectiva. Platón no inventó Atlántida de la nada, como un mago sacando un conejo de su sombrero, aunque los historiadores aún discuten con pasión si él realmente creía en su existencia literal o si la usaba como una alegoría filosófica, un espejo para reflejar las verdades eternas del alma y la sociedad. Él afirmaba haber oído la historia de su ancestro Solón, quien a su vez la recibió de sacerdotes egipcios durante sus viajes por el Nilo, esos guardianes de secretos milenarios con sus túnicas blancas y sus ojos que parecían haber visto el nacimiento de las estrellas. Es como un juego cósmico de teléfono descompuesto, estirándose hacia atrás más allá de la mayoría de la historia registrada, un hilo frágil que conecta épocas remotas, tejiendo un tapiz de misterios que se pierde en la niebla del pasado. Mira, Platón no mencionó Atlántida en solo uno de sus famosos diálogos, dedicó porciones significativas de dos de ellos, el Taimeo y el Critias, a su leyenda, como si estuviera tallando un monumento eterno en palabras. En el Taimeo, la historia se introduce como un prefacio, preparando el escenario para una discusión sobre el estado ideal y los orígenes del cosmos, un vasto tapiz donde el universo se desenvuelve como un río de luz eterna. Piensa en ello como el aperitivo antes del plato principal,
un bocado que despierta el apetito del intelecto. El personaje de Platón, Critias, quien supuestamente relata el relato de Solón, describe Atlántida como una poderosa nación isleña ubicada más allá de las columnas de Hércules, una frase que típicamente se refiere al estrecho de Gibraltar, ese angosto paso donde el Atlántico besa el Mediterráneo, como dos amantes separados por un velo de tierra. Esto inmediatamente establece una escala grandiosa, casi épica, para la narrativa, como si el mundo entero se expandiera ante tus ojos, invitándote a explorar horizontes desconocidos. Mientras escuchas, aprendes que este imperio atlante era una superpotencia marítima, gobernando no solo su vasta isla, sino también partes de los continentes de Europa y África, extendiendo sus tentáculos de influencia como un pulpo gigante en las profundidades. Eran inicialmente un pueblo virtuoso y sabio, descendientes del dios Poseidón mismo, el señor de los mares, con su tridente que agitaba las olas como un director de orquesta en éxtasis. Imagina una sociedad utópica bañada en luz dorada, donde la justicia y la armonía reinaban supremas, como en los días dorados de una era mítica, donde el sol se ponía con promesas de paz eterna y las noches eran veladas por estrellas que susurraban secretos de equilibrio cósmico. Poseían una riqueza increíble gracias a sus abundantes recursos naturales, incluyendo un misterioso metal brillante llamado oricalco, que usaban para adornar sus templos y palacios, un material que resplandecía con una luz interna, como si capturara el fuego del sol en su corazón. Imagina una ciudad donde los edificios centelleaban con una luz propia, alimentada por algo que hoy solo podemos conjeturar, quizás una energía ancestral que pulsaba como el latido de la tierra misma. Suena como algo sacado de una película futurista, ¿verdad? Aunque honestamente, intentar iluminar una ciudad con metal brillante suena un poco como tratar de asar malvaviscos con una supernova, probablemente efectivo, pero potencialmente desastroso, con chispas volando en todas direcciones y un calor que podría derretir hasta el alma. Los atlantes, según Platón, diseñaron una magnífica capital construida en círculos concéntricos de tierra y agua, conectados por puentes y canales que serpenteaban como venas de vida acuática. Era una maravilla de la ingeniería civil, exhibiendo su comprensión avanzada de la hidráulica y la planificación urbana, un diseño que fluía con la gracia de un río en su curso natural, integrando el elemento líquido como un socio vivo en su existencia diaria. Piensa en Venecia, pero potenciada al máximo, con canales anchos como avenidas y sin gondoleros cantando canciones cursis italianas, en cambio, quizás con barqueros atlantes entonando himnos antiguos al mar, sus voces resonando en eco sobre las aguas tranquilas. Esta ciudad central albergaba templos majestuosos, palacios que tocaban el cielo con sus torres relucientes, y muelles para su flota masiva, un ejército de naves que surcaban los océanos como guardianes invencibles. Su sociedad estaba bien ordenada, con una jerarquía clara y un enfoque en el mérito, como un mosaico perfecto donde cada pieza contribuía al todo grandioso. Eran, en esencia, los niños modelo de una civilización iluminada, un ejemplo vivo de cómo la humanidad podría elevarse por encima de sus instintos basales hacia un reino de sabiduría colectiva. Pero entonces, en el Critias, la narrativa cambia de rumbo, como un río que de pronto se desvía hacia un cañón oscuro y amenazante. Este diálogo estaba destinado a profundizar en los detalles específicos de la sociedad atlante y su eventual caída, aunque frustrantemente, Platón nunca lo completó, dejando un vacío que duele como llegar al clímax de un libro y descubrir que las últimas páginas han sido arrancadas por el viento del olvido. Aún así, incluso en su estado inacabado, el Critias pinta un cuadro vívido de la vida atlante, crucialmente, de su lenta pero inexorable corrupción moral, como una mancha de tinta que se expande lentamente en un pergamino puro, tiñendo todo de sombras crecientes. Comienzas a sentir una nube oscura acumulándose en el horizonte, un presagio de tormenta que hace que el aire se vuelva pesado con anticipación. La pureza inicial y la naturaleza divina de los atlantes comienzan a erosionarse a medida que se entremezclan con mortales,
y su codicia humana y ambición empiezan a eclipsar su herencia divina, como la luna tapando el sol en un eclipse ominoso. Esto, sugiere Platón, es el comienzo del fin, el primer crack en la armadura de un imperio que parecía invencible. Su vasto poder, una vez usado para el bien común, se convierte en una herramienta para la conquista y la opresión, un veneno que se filtra en las venas de su sociedad. Es un relato clásico, realmente, los poderosos sucumbiendo a su propio orgullo desmedido, como un jaguar que, en su arrogancia, se cree amo de la selva solo para caer en una trampa tendida por su propia sombra. Incluso hoy, ves ecos de esta advertencia en eventos históricos, en imperios que se elevaron como cóndores en el cielo andino solo para desplomarse en el abismo. Aunque, afortunadamente, la mayoría de los imperios no se hunden en el fondo del océano, usualmente, solo reciben una mala reseña en Yelp, un eco moderno de descontento colectivo. Así que, mientras oyes las palabras de Platón, te quedas con esta imagen increíble de una civilización que era tanto magnífica como trágicamente defectuosa, un diamante con una grieta invisible que lo condena a romperse. Es una historia que plantea preguntas profundas sobre el poder, la moralidad y la naturaleza cíclica del ascenso y la caída, como las olas que suben y bajan en un mar eterno, recordándonos que nada es permanente en el tapiz de la historia. ¿Estaba Platón simplemente tejiendo una fábula filosófica brillante para ilustrar los peligros de la ambición imperial y la decadencia moral, como un artesano hábil moldeando arcilla en una vasija de sabiduría? ¿O tal vez estaba transmitiendo un recuerdo genuino, aunque adornado, de un evento histórico real, un fragmento de verdad envuelto en capas de tiempo? Ese es el núcleo del misterio Atlante, un acertijo envuelto en un enigma, servido con un lado de pergaminos polvorientos y antiguos, un banquete para el intelecto que deja un hambre eterna. Así que ahora estás íntimamente familiarizado con las descripciones de Platón, esos susurros cautivadores desde la antigua Grecia que sentaron las bases para la leyenda de Atlántida, como semillas plantadas en suelo fértil que brotan en un bosque de mitos. Pero al emerger de esa niebla histórica, una nueva pregunta se impone sobre ti con urgencia, como un trueno lejano que anuncia lluvia. ¿Dónde en el mundo estaba Atlántida? Si lo piensas, tratar de localizar un continente perdido basado en unos pocos textos antiguos es un poco como intentar encontrar las llaves de tu carro en un universo paralelo, posible, pero increíblemente complicado, un desafío que tienta a la mente con su elusiva promesa. Esta pregunta de ubicación ha generado, sin duda, más debates apasionados, más expediciones audaces y más teorías especulativas salvajes que casi cualquier otro aspecto del mito de Atlántida, como un fuego que se extiende por la pradera seca, consumiendo todo a su paso. Verás, la descripción de Platón de más allá de las columnas de Hércules es a la vez tentadoramente específica y maddening vaga, un gancho que atrae como un cebo en el anzuelo de la curiosidad. Para la mayor parte de la historia, esas columnas se entendían como el estrecho de Gibraltar, ese cuello de botella angosto entre la península ibérica y el norte de África, donde el océano Atlántico se encuentra con el mar Mediterráneo en un abrazo turbulento, un portal que separa lo conocido de lo inexplorado. Esta única pista geográfica ha actuado como un norte magnético para los atlantólogos, atrayendo sus teorías en innumerables direcciones, a menudo con resultados salvajemente diferentes, como flechas disparadas en la oscuridad de la incertidumbre. Si estuvieras jugando un juego cósmico de ponerle la cola al burro con Atlántida, necesitarías un burro realmente grande y una venda tejida de pura conjetura, un velo que nubla la vista pero enciende la imaginación. Considera el océano Atlántico en sí mismo. Este es, por supuesto, el candidato más intuitivo y quizás obvio, dado el nombre que lleva, como si el mar mismo guardara el secreto en su nombre. Las teorías tempranas a menudo colocaban Atlántida en algún lugar en la vasta extensión del Atlántico, quizás en la dorsal mesoatlántica o incluso como una masa terrestre sumergida cerca de las Azores o las Islas Canarias, archipiélagos que emergen como centinelas solitarios en el vasto azul.
Imagina un continente antiguo ahora yaciendo en silencio bajo millas de océano aplastante, sus ciudades orgullosas una vez vibrantes con vida, ahora reclamadas por el profundo, donde corales crecen sobre ruinas olvidadas y peces nadan a través de salones que alguna vez resonaron con risas y debates. Es una noción romántica, ¿no? Del tipo de lugar donde esperarías encontrar sirenas reclinadas en pilares olvidados, revisando casualmente sus relojes inteligentes subacuáticos, mientras el sol filtrado baila en patrones etéreos sobre el lecho marino. Pero el Atlántico no es el único contendiente. Lejos de ello. Algunos investigadores audaces han arrastrado Atlántida al mar Mediterráneo, un mar cerrado pero lleno de historias, como un cofre de tesoros hundidos. Una teoría particularmente popular la coloca en la isla volcánica de Santorini, la antigua Tera, en el mar Egeo, un paraíso de acantilados blancos y aguas turquesas que esconde un pasado explosivo. Alrededor del 1600 AC, Tera experimentó una de las erupciones volcánicas más grandes en la historia humana, un evento tan cataclísmico que habría causado tsunamis masivos y potencialmente devastado civilizaciones circundantes, como un gigante despertando de su sueño con un rugido que sacude el mundo. Si alguna vez has visto una foto de la caldera de Santorini, puedes casi sentir el poder explosivo que una vez la desgarró, dejando un cráter vasto como una herida abierta en la tierra, donde el mar se precipita en un abrazo mortal. Esta teoría ganó tracción debido a la naturaleza súbita y destructiva de la erupción, que parecía reflejar la cuenta de Platón de Atlántida siendo tragada por el mar en un solo día y noche Dreadful, un momento de caos absoluto donde el cielo se oscurece con cenizas y las olas se elevan como montañas enfurecidas. Además, hay ruinas minoicas impresionantes en la isla, insinuando una cultura sofisticada que existió allí, con frescos vibrantes que capturan escenas de vida cotidiana y rituales, como ventanas a un mundo perdido. Sin embargo, un hecho histórico convencional es que la civilización minoica, aunque avanzada con sus palacios laberínticos y arte exquisito, no era un imperio marítimo global de la escala que Platón describió, un coloso que abarcaba continentes. Los historiadores aún discuten con fervor si la erupción de Tera podría explicar todos los elementos del relato atlante, particularmente el tamaño puro y el alcance imperial atribuido a él, como si el mito fuera un rompecabezas con piezas que no encajan perfectamente, dejando huecos que invitan a más especulación. Luego están las sugerencias verdaderamente extravagantes, las que te hacen arquear una ceja y quizás verificar si el hablante ha tomado suficiente café o si ha sido poseído por un espíritu aventurero demasiado entusiasta. Estamos hablando de ubicaciones tan diversas como Irlanda, con sus colinas verdes y leyendas celtas, el Caribe, con sus aguas cristalinas y arrecifes ocultos, la Antártida, sí, en serio, la Antártida, a veces ligada a teorías de una civilización pre-edad de hielo, donde el continente helado esconde secretos bajo capas de hielo eterno, e incluso varios puntos en América del Sur, como el altiplano en Bolivia, esa altiplanicie vasta y desolada donde el cielo parece tocar la tierra, y los lagos salinos reflejan las estrellas como espejos divinos. Algunos han señalado la estructura de Richat en Mauritania, una formación geológica circular enorme que desde arriba se asemeja inquietantemente a los círculos concéntricos que Platón describió para la capital de Atlántida, como un ojo gigante pintado en el suelo del desierto, un bullseye que suplica por una civilización perdida anidada dentro de sus anillos, invitando a soñar con ciudades ocultas bajo dunas ondulantes. Aunque la última vez que verifiqué, los desiertos no son conocidos por sus flotas navales prósperas, a menos que, por supuesto, tuvieran yates de arena realmente grandes, surcando dunas como olas doradas bajo un sol implacable. Cada ubicación propuesta viene con su propio conjunto de evidencias, usualmente una mezcla de coincidencias geográficas que parecen alinearse como estrellas en una constelación mística, hallazgos arqueológicos interpretados a través de una lente atlante que los transforma en pruebas irrefutables, y a menudo una dosis saludable de pensamiento deseoso.
ese anhelo humano por conectar puntos invisibles en el mapa del misterio. Por ejemplo, los proponentes de una Atlántida caribeña a veces apuntan a caminos o muros sumergidos como el Camino de Bimini, formaciones que parecen demasiado regulares para ser naturales, como si el mar guardara calles antiguas pavimentadas por manos humanas. Sin embargo, son ampliamente considerados por geólogos como formaciones rocosas naturales, un capricho de la erosión y el tiempo. Es un poco como ver una nube con forma de dragón y asumir que es prueba de dragones reales. Muy cool, pero probablemente solo una nube, un truco de la luz y la imaginación. El atractivo de encontrar Atlántida, de finalmente clavar un pin en ese punto elusivo en el mapa, es inmenso, como el llamado de una sirena en la niebla, prometiendo un avance científico que revolucionaría todo. Una completa reescritura de nuestra comprensión de la historia antigua, desenterrando capas de tiempo que revelarían verdades ocultas. Es la casa del tesoro arqueológico definitivo, un juego donde el premio es el conocimiento mismo, y el mapa es un enigma escrito en pergaminos descoloridos. Pero la misma falta de una ubicación definitiva es también lo que permite que el mito persista y evolucione, como un río que cambia de curso pero nunca se seca. Mientras no podamos decir definitivamente estaba aquí, la puerta permanece abierta para especulaciones interminables, para nuevas teorías que emergen de las profundidades de la investigación erudita o, a veces, de los sueños febriles de exploradores intrépidos que ven patrones donde otros ven caos. El problema, por supuesto, es que la cuenta de Platón, aunque detallada en algunos aspectos, carece del tipo de coordenadas precisas que necesitarías para un GPS moderno. Hablaba de una isla más grande que Libia y Asia combinadas, una masa terrestre absolutamente colosal, mucho más grande que cualquier isla conocida hoy. Un gigante que eclipsaría continentes enteros. Esta descripción hiperbólica es una de las principales razones por las que muchos eruditos creen que la historia es principalmente alegórica, un dispositivo narrativo en lugar de un registro histórico, un lienzo donde Platón pintaba lecciones con pinceladas amplias y dramáticas. Si tomaras las medidas de Platón literalmente, Atlántida sería tan grande que probablemente tendría su propio sistema climático, con tormentas que rugen como dioses enfurecidos, y sus residentes necesitarían botas cohetes solo para visitar a sus vecinos, cruzando distancias que harían palidecer a las rutas de los incas. Pronto, mientras ponderas estas ubicaciones variadas, desde el agarre helado de la Antártida con sus vientos que aúllan como espíritus perdidos, hasta el Egeo bañado por el sol con sus islas que emergen como joyas del mar, te das cuenta de que la búsqueda de Atlántida es tanto un viaje a través del paisaje de la imaginación humana como una quete geográfica. Un peregrinaje del espíritu que nos lleva a explorar no solo mapas, sino los recovecos de nuestra propia curiosidad. Y es una quete que continúa, alimentada por la creencia persistente de que en algún lugar allá afuera, bajo las olas o escondido a plena vista en ruinas olvidadas, yace la verdad del legendario continente perdido, esperando ser desenterrado por manos valientes y mentes abiertas. Con tu mente ahora nadando en posibles ubicaciones para Atlántida, desde el estrecho de Gibraltar hasta el mismísimo borde de la exploración humana, naturalmente te preguntas qué hacía a esta civilización legendaria tan extraordinaria. ¿Qué tipo de sociedad era la que capturó la imaginación de Platón y ha mantenido la nuestra durante milenios, como un fuego eterno que ilumina las sombras del pasado? La respuesta, según los relatos antiguos y las innumerables interpretaciones que siguieron, es una mezcla de grandeza arquitectónica sin paralelo y avances tecnológicos que dejan sin aliento, un tapiz de innovación donde el futuro parecía llegar milenios antes de tiempo, como si los atlantes hubieran robado secretos del mañana para construir su mundo. Si Atlántida realmente existió, no era solo otra ciudad antigua, era, por todos los cuentas, un faro de innovación, un lugar donde la frontera entre lo posible y lo imposible se desdibujaba como la línea del horizonte en un mar calmo. Imagina caminar por la capital atlante, no verías casas polvorientas y horneadas por el sol hechas de ladrillos de barro, ¿o no?
Platón describía una ciudad construida en anillos concéntricos de tierra y agua, cada anillo conectado por puentes anchos lo suficiente para carros que lideraban a una isla central, un diseño que fluía con una simetría divina, como el pulso de la tierra misma manifestado en forma urbana. Imagina canales vastos rebosantes de barcos, no solo para el comercio que traía tesoros de tierras lejanas, sino quizás para cruceros de placer, donde los atlantes navegaban al atardecer, con el sol tiñendo las aguas de oro y rojo, como un espectáculo celestial reservado para los bendecidos. La arquitectura era ripórtida y asombrosa, con edificios tallados de piedra negra, blanca y roja extraída directamente de la isla misma, materiales que no solo eran prácticos sino estéticamente brillantes, creando una apariencia estratificada que habría sido impresionante, un contraste de colores que jugaba con la luz como un prisma vivo, evocando emociones de awe y reverencia en todo quien lo contemplara. No era solo funcional, era una sinfonía de belleza, como si alguien hubiera tomado lo mejor de Venecia con sus canales románticos, Roma con sus monumentos eternos, y quizás un toque de Bacanda con su tecnología fusionada con la naturaleza, y los hubiera mezclado en una superciudad que desafiaba la imaginación. Aunque, apuesto a que incluso los atlantes tenían problemas para encontrar estacionamiento para sus carros, maniobrando en calles atestadas con la gracia de un baile antiguo. En el corazón mismo de esta ciudad concéntrica yacía la Acrópolis, dominada por el templo de Poseidón, un santuario que no era ordinario en absoluto. Platón habla de su exterior completamente cubierto en plata, con sus pináculos dorados en oro puro, reluciendo bajo el sol como un faro divino que guiaba a los navegantes desde lejos. Dentro, el techo estaba hecho de marfil que brillaba con oricalco, ese misterioso metal rojizo y resplandeciente adornado con oro y plata, un interior que parecía capturar la esencia de los dioses mismos, con luz que danzaba en patrones hipnóticos, evocando un sentido de lo sagrado que penetraba el alma. Había estatuas de dioses talladas con maestría inimaginable, y una colosal estatua dorada de Poseidón mismo montando 6 caballos alados, rodeado por 100 nereidas en delfines, una escena de opulencia pura que sobrecoge el espíritu, como si un dios con presupuesto ilimitado hubiera diseñado un set de película fantástica de alto presupuesto, donde cada detalle era un testimonio de poder y belleza divinos. ¿Puedes siquiera imaginar el puro esplendor, el modo en que la luz reflejada bailaría en los ojos de los devotos, llenándolos de un oh que trasciende el tiempo? Más allá de la estética, las menciones al oricalco verdaderamente encienden la imaginación respecto a la tecnología atlante. Mientras muchos eruditos lo descartan como un metal mítico, su descripción como algo parecido al fuego y reluciente ha llevado a teorías que van desde una aleación altamente conductora hasta una forma primitiva de material radioactivo o incluso un precursor de la electricidad, un elemento que pulsaba con energía viva, como si capturara el rayo en una forma sólida. Si fuera, digamos, un conductor supereficiente, imagina las posibilidades: comunicación instantánea a través de distancias vastas, iluminación brillante y estable que iluminaba noches como días, quizás incluso formas primitivas de maquinaria automatizada que se movía con gracia silenciosa, un mundo donde la energía fluía como sangre en venas invisibles. Sugiere un dominio de la metalurgia y la energía que superaba con creces cualquier cosa conocida en el mundo antiguo, no solo tallando rocas con cinceles rudimentarios, sino arnizando elementos en maneras que aún estamos tratando de perfeccionar hoy, como si hubieran descifrado códigos de la naturaleza que nosotros apenas comenzamos a leer. Las habilidades hidroingenieriles de los atlantes también destacan, un testimonio de su ingenio que hace palidecer a las obras modernas. Los anillos concéntricos de agua no eran solo bonitos, eran funcionales, con un sistema sofisticado de manantiales calientes y fríos canalizados en baños para el público, la realeza e incluso los animales, indicando una comprensión profunda de la plomería, el manejo del agua y quizás incluso la energía geotérmica, un uso del calor de la tierra que burbujeaba como un regalo de los dioses. Piensa en los baños romanos, pero en una escala épica,
con vapores ascendiendo en nubes fragantes, y probablemente con menos filósofos envueltos en togas debatiendo el sentido de la vida mientras se dan un masaje en la espalda. En cambio, quizás atlantes sumergidos en aguas curativas, sus conversaciones susurradas mezclándose con el borboteo constante. Un ritual que nutría cuerpo y espíritu. Este nivel de infraestructura sugiere una sociedad con conocimiento de ingeniería avanzado, capaz de proyectos complejos que desafiarían incluso a ingenieros civiles modernos, con cálculos precisos que integraban matemáticas y física en una danza armónica. Aunque Platón no detalla explícitamente máquinas voladoras o armas láser, la escala pura y el ingenio de lo que describe implica una sociedad que había superado el trabajo manual básico para sus hazañas más impresionantes, construyendo cuencas de puertos masivas capaces de albergar flotas vastas, redes intrincadas de canales que serpenteaban como arterias vitales, y obras públicas monumentales que hablaban de labor organizada, herramientas posiblemente avanzadas y ciertamente un conocimiento profundo de las leyes naturales. Algunas interpretaciones incluso sugieren que los atlantes tenían una forma de control del clima o tecnología para amortiguar sismos, permitiéndoles mitigar desastres naturales, una teoría a menudo invocada para explicar por qué una civilización tan avanzada podría haber sido borrada por un solo cataclismo, sino por su repentina y abrumadora fuerza, como un golpe del destino que no pudieron prever. Sin embargo, un hecho histórico convencional es que incluso las civilizaciones antiguas más avanzadas que conocemos, como los egipcios con sus pirámides que desafían el cielo o los romanos con sus acueductos que traían agua a través de valles, lograron sus maravillas en gran medida a través de un inmenso labor humano y herramientas sofisticadas pero mecánicamente simples, sin la necesidad de magia o tecnología futurista. La idea de tecnología atlante a la par o incluso excediendo la nuestra se mueve firmemente al reino de la ficción especulativa, un territorio donde la imaginación reina suprema. Los historiadores aún discuten si Platón pretendía estas maravillas tecnológicas como descripciones literales o simplemente metáforas exageradas para el pico del logro humano antes de la decadencia moral, como describir un teléfono inteligente moderno a alguien de la Edad de Hierro, quien probablemente lo vería como magia, no ingeniería, un truco del espíritu en lugar de cables y circuitos. Sin embargo, la imagen persistente de la proeza tecnológica atlante continúa alimentando la imaginación, sugiriendo una civilización que había roto códigos que aún estamos tratando de resolver, una sociedad que tal vez tenía una comprensión diferente del mundo natural y sus energías, un enfoque holístico que fusionaba ciencia y espíritu en una unión perfecta. Esta visión de tecnología atlante avanzada a menudo se entrelaza con la idea de que remanentes de su conocimiento, quizás incluso sus dispositivos, sobrevivieron al cataclismo e influyeron en civilizaciones posteriores, provocando saltos repentinos en arquitectura o ciencia en partes disperas del mundo, como chispas de un fuego antiguo que encienden nuevos braseros. Es un pensamiento compelling, ¿no? Que algunos de los mayores saltos inexplicados de la humanidad podrían tener un origen atlante común, un legado oculto que fluye como un río subterráneo bajo la superficie de la historia conocida, nutriendo avances que parecen milagrosos. Habiendo maravilado ante las supuestas maravillas tecnológicas y proezas arquitectónicas de Atlántida, tu mente naturalmente se vuelve hacia las personas mismas. ¿Quiénes eran estos atlantes? ¿Cómo era su vida diaria? ¿Y cómo funcionaba su sociedad antes del declive inevitable, antes de que las sombras de la corrupción se alargaran como el crepúsculo sobre un paisaje idílico? Platón, en su relato vívido aunque inacabado, pinta un retrato de una civilización altamente estructurada y sofisticada, una que entendía profundamente los principios de gobernanza y vida comunal, al menos inicialmente, como un jardín bien cultivado donde cada planta contribuye al florecimiento del todo. Verás, en la base misma de la sociedad atlante yacía un linaje divino, una conexión con lo celestial que infundía cada aspecto de su existencia. Platón nos cuenta que Poseidón, el dios del mar con su tridente que comandaba las olas como un rey a sus súbditos,
Se enamoró de una mujer mortal llamada Cleito en la isla, una belleza terrenal que capturó el corazón de un inmortal. Él creó una morada sagrada para ella en una colina, rodeándola con anillos concéntricos de agua y tierra, esencialmente delineando el plano para la magnífica capital, un acto de amor divino que forjó el corazón de un imperio. Tuvieron 5 pares de hijos gemelos, y estos 10 hijos se convirtieron en los primeros gobernantes de Atlántida, cada uno heredando una porción de la isla y su dominio, dividiendo el territorio como un padre sabio repartiendo herencia. Atlas, el mayor, se convirtió en el gobernante supremo, y toda la isla y el océano circundante fueron nombrados en su honor, un tributo eterno que ecoa a través de los mapas modernos. Es un poco como un reality show cósmico con Poseidón como el patriarca, estableciendo a su descendencia divina para gobernar un paraíso utópico, aunque apuesto a que incluso los dioses tenían problemas con rivalidades entre hermanos sobre quién recibía la porción más grande del pastel, o en este caso, el anillo más amplio de tierra, disputas que se resolvían en consejos bajo el resplandor de Oricalco. Esta herencia divina infundió en los primeros atlantes un profundo respeto por la ley, la justicia y la virtud, principios que guiaban su existencia como estrellas polares en la noche. Vivían en armonía, compartiendo sus abundantes recursos y enfocándose en pursuits espirituales e intelectuales en lugar de ganancia material, un equilibrio que hacía que su sociedad brillara como un faro en la oscuridad de la historia. Su sociedad estaba estructurada con una clase gobernante descendiente de Poseidón, apoyada por una población de artesanos hábiles que tallaban maravillas con manos expertas, agricultores que cultivaban tierras fértiles con el ritmo de las estaciones, y soldados que defendían con valor inquebrantable. Había una jerarquía clara, pero aparentemente basada en el mérito y el favor divino en lugar de fuerza bruta o riqueza heredada sola, un sistema que premiaba la excelencia como un torneo donde el espíritu triunfa. Platón describe su sistema de gobernanza como una forma de monarquía constitucional, con los 10 reyes gobernando sus distritos respectivos pero finalmente bound por las leyes establecidas por Poseidón mismo, un código divino que era inquebrantable como la roca. Se reunían periódicamente en el templo de Poseidón, ofreciendo sacrificios que llenaban el aire con aromas sagrados y deliberando sobre asuntos de estado, un ritual que unía lo mortal con lo divino. Imagina una gran asamblea, quizás no distinta de una ONU antigua, donde estos poderosos reyes se congregaban, sus ropajes adornados con oro y oricalco resplandeciendo bajo la luz, para asegurar la prosperidad y la justicia de su vasto imperio, sus voces resonando en eco como un coro de destino. Tenían un sistema complejo de leyes inscritas en un pilar de oricalco dentro del templo, que dictaba todo desde procedimientos judiciales hasta compromisos militares, sugiriendo un marco legal altamente organizado, mucho más avanzado que muchas sociedades contemporáneas, un código que fluía con la precisión de un río canalizado. Su vida diaria, particularmente para la élite, habría sido una de considerable comodidad y belleza estética, con comida abundante de sus tierras fértiles y vastos rebaños que pastaban en praderas verdes, y riqueza fluyendo de sus recursos minerales y comercio que cruzaba océanos, dándoles tiempo amplio para ocio, artes y pursuits intelectuales que elevaban el espíritu. Puedes imaginártelos disfrutando de los baños elaborados, sumergidos en aguas termales que borboteaban con propiedades curativas, quizás asistiendo a debates filosóficos en foros grandiosos donde ideas volaban como aves migratorias, o presenciando ceremonias religiosas elaboradas en templos clad en plata, donde el humo de incienso se elevaba hacia los dioses. Sus ropas podrían haber sido hechas de telas finamente tejidas, quizás teñidas con colores vibrantes que reflejaban su prosperidad, como los tejidos andinos con sus patrones intrincados, haciendo de ellos los VIPs del mundo antiguo viviendo el sueño de una existencia elevada. La estructura militar de Atlántida también era formidable, un pilar de su poder que se erguía como un coloso. Platón menciona un vasto ejército y marina capaces de desplegar cientos de miles de soldados y miles de barcos, una fuerza que inicialmente se usaba para defensa y mantener el orden dentro de su dominio extenso,
protegiendo fronteras como guardianes vigilantes. Sus técnicas avanzadas de construcción de barcos, probablemente empleando sus materiales únicos y proeza ingenieril, les daban un poder naval inigualable, naves que surcaban las olas con gracia, quizás adornadas con oricalco que brillaba bajo el sol como estrellas caídas. Imagina colosales trirremes, posiblemente con velas que capturaban el viento como alas extendidas, deslizándose sin esfuerzo a través de las olas, un verdadero despliegue de poder atlante que inspiraba awe en enemigos y aliados por igual. Un hecho histórico convencional es que imperios antiguos como el persa o romano también dependían de militares vastos y bien organizados para mantener su poder, aunque quizás sin el beneficio de metal resplandeciente. Historiadores aún discuten si los números exagerados de Platón para el militar atlante eran literales o destinados a transmitir su poder abrumador relativo a los griegos, una hipérbole que amplifica el drama. Más allá del grandeur de la élite, los ciudadanos ordinarios de Atlántida, los agricultores que araban el suelo fértil bajo soles benevolentes, los mineros que extraían el precious oricalco de las entrañas de la tierra con picotas resonantes, los artesanos que craftaban objetos bellos con manos que contaban historias en cada golpe, contribuían a la inmensa riqueza de la sociedad. Mientras Platón se enfoca más en la clase gobernante, la mera existencia de una civilización tan avanzada y próspera implica una población común altamente eficiente y productiva, los héroes no cantados que hacían girar las ruedas del progreso, probablemente sin el lujo de agua caliente y fría corriendo en sus hogares humildes, pero con un sentido de propósito que los unía al todo. En esencia, la sociedad atlante temprana como descrita por Platón era una maravilla de orden, prosperidad y conexión divina, un mundo donde lo espiritual y lo práctico se entrelazaban como viñes en un enrejado, creando una armonía que parecía desbloquear los secretos de una existencia equilibrada. Era quizás el estado ideal de Platón hecho manifest, un ejemplo resplandeciente de lo que la humanidad podría lograr cuando guiada por sabiduría y virtud, un faro que iluminaba el camino hacia la perfección. Pero como pronto descubriremos, incluso el favor divino y el poder inmenso no podían protegerlos de los fallos más humanos, esos demonios internos que acechan en el corazón de todo imperio. Ahora has vislumbrado el dazzling ideal de la sociedad atlante, una tierra bendecida por lo divino, rebosante de maravillas tecnológicas, gobernada por reyes sabios descendientes de un dios, un reino donde la luz de la virtud iluminaba cada esquina como el sol al amanecer. Mi amigo, era su edad de oro, un tiempo de prosperidad sin paralelo, una era bañada en sol donde los atlantes verdaderamente encarnaban las virtudes instilled en ellos por Poseidón, el señor de las profundidades. Pictúralo, un periodo donde todo parecía encajar en su lugar como el rompecabezas más satisfactorio que jamás hayas armado, un mosaico perfecto de armonía humana y divina que hacía que el mundo pareciera un sueño hecho realidad. Imagínate a ti mismo como un atlante durante este tiempo, despertando al suave zumbido de actividad en una ciudad construida con una precisión casi imposible, donde cada piedra parecía colocada por manos guiadas por los dioses. Los canales relucirían con el sol naciente, reflejando los templos clad en plata y oro que se elevaban como guardianes eternos, sus superficies pulidas capturando la luz en un baile hipnótico que llenaba el aire de un resplandor cálido y acogedor. El aire llevaría el aroma de flores exóticas de sus jardines exuberantes, pétalos vibrantes que se mecían en la brisa como confeti divino, o quizás el tan salado del mar mezclado con el olor de pan recién horneado de mercados bulliciosos, donde vendedores pregonaban sus wares con voces alegres, una sinfonía de vida cotidiana que nutría el alma. La vida no estaría sin sus desafíos, por supuesto, pero había un sentido subyacente de orden y abundancia que permeaba todo, como un río tranquilo que alimenta la tierra. Era el tipo de lugar donde probablemente no tenías que preocuparte porque tu wifi se cortara o dejar accidentalmente tu carro powered por oricalco desbloqueado, un mundo donde la tecnología y la naturaleza coexistían en paz perfecta. Durante esta era dorada,
Los atlantes vivían por un conjunto de leyes sagradas y principios establecidos por Poseidón mismo y diligentemente upheld por los reyes descendientes de él, un código que era el corazón latiente de su sociedad. La justicia no era solo un concepto abstracto, estaba tejida en la tela de sus vidas diarias, un hilo invisible que unía a todos en un tapiz de equidad. Cultivaban no solo su tierra, con cosechas que brotaban en abundancia bajo cielos benevolentes, sino también sus almas, striving por sabiduría y excelencia moral que elevaba el espíritu colectivo. Su foco inicial no estaba en la conquista o la codicia material, sino en la armonía interna y la stewardship benevolente de su vasto dominio, entendiendo que su poder inmenso venía con una responsabilidad inmensa, una lección que muchas civilizaciones posteriores aprenderían de la manera dura, a menudo con consecuencias devastadoras que echaban raíces en el suelo de la historia como árboles caídos. Su riqueza derivaba de los abundantes recursos naturales de la isla, metales ricos que brillaban como tesoros enterrados, suelo fértil que producía 2 cosechas al año en un ciclo generoso, vastos bosques que proporcionaban madera para construcciones grandiosas, todo usado para mejorar su sociedad y su belleza, en lugar de simplemente acumular riquezas como un dragón celoso. Construían puentes magníficos que arqueaban sobre canales como arco iris de piedra, puertos que albergaban flotas que surcaban océanos, y obras públicas que servían al bien común, todas diseñadas para reflejar su respeto por los dioses, un homenaje que infundía cada estructura con significado espiritual profundo. Piensa en las mayores maravillas arquitectónicas que conocemos, las pirámides de Egipto elevándose como dedos apuntando al cielo, la gran muralla de China serpenteando como un dragón a través de montañas, los acueductos romanos trayendo vida a través de valles áridos, e imagina todas ellas construidas por una sola civilización, no solo por propósitos prácticos, sino imbuidas con un significado espiritual profundo que las hacía sagradas, un testamento a la unión de lo mortal y lo divino. Un hecho histórico convencional es que muchas sociedades antiguas experimentaron periodos de gran prosperidad y florecimiento cultural, a menudo atados a recursos abundantes y gobernanza estable, mucho como la hipotética Edad de Oro Atlante, un tiempo de equilibrio que parece un sueño en retrospectiva. Los atlantes de esta era eran renowned por sus pursuits intelectuales, explorando los misterios del universo con mentes agudas. Aunque Platón no entra en detalles sobre sus escuelas o filósofos, la complejidad de su ingeniería y gobernanza implica una sociedad que valoraba el aprendizaje y el conocimiento, un valor que permeaba como el aroma de hierbas sagradas. Puedes envisionar eruditos debatiendo verdades cósmicas en patios de mármol pulido, donde el sol filtra a través de columnas, astrónomos charting las estrellas desde observatorios gilded que tocaban el cielo, y artesanos perfeccionando sus crafts con una dedicación que rayaba en la reverencia, cada golpe de cincel un acto de devoción. No solo construían cosas bellas, construían una forma de vida bella, un tapiz donde arte, ciencia y espíritu se entrelazaban en armonía perfecta. Sus interacciones con otros pueblos habrían sido en gran parte pacíficas, caracterizadas por comercio que intercambiaba bienes exóticos y quizás intercambio cultural que enriquecía a todos, su supremacía naval significando que comandaban respeto sin necesariamente recurrir a la fuerza, como un león que no necesita rugir para afirmar su dominio. Eran el poder dominante de su edad, pero uno benevolente, al menos al principio, como ser el chico más cool en la escuela, pero también el que comparte su almuerzo y ayuda a todos con su tarea, un superpoder genuinamente amable que inspiraba lealtad. Este periodo estaba caracterizado por una conexión profunda con su ancestría divina, recordando sus raíces con una reverencia que mantenía sus ambiciones en cheque y fomentaba un sentido de comunidad y propósito compartido, un lazo que los unía como las raíces de un árbol antiguo. Entendían que su poder era un regalo, no un derecho, y se esforzaban por ser dignos de él, un ethos que permeaba cada decisión. Los historiadores aún discuten si Platón pretendía este periodo inicial de virtud como un reflejo de una era histórica actual o puramente un dispositivo literario para contrastar con su declive posterior,
el arco narrativo clásico de inicios inocentes antes de que las cosas inevitablemente vayan de lado, un patrón que se repite en mitos de todo el mundo. El énfasis en su linaje divino también significaba una base espiritual fuerte para sus leyes y ética, decisiones no tomadas a la ligera, guiadas por preceptos antiguos e interpretadas por los 10 reyes que entendían su rol como guardianes del legado de Poseidón, dando a su sociedad una estabilidad profunda y un compás moral que apuntaba directamente hacia la justicia y la rectitud, un pensamiento refrescante en un mundo que a menudo parece priorizar el profit sobre los principios, como un oasis en el desierto de la avaricia moderna. Así que mientras reposas tu cabeza, imagina esta era radiante de Atlántida, una civilización en su cenit, basking en favor divino, su gente viviendo en armonía, sus ciudades gleaming bajo un cielo perpetuamente benevolente, un cuadro de perfección, un sueño de lo que la humanidad podría ser, un faro de esperanza en la oscuridad. Pero incluso en esta luz dorada, una tini sombra, imperceptible al principio, comenzaba a estirarse y crecer, un presagio sutil que anunciaba el cambio, y como pronto verás, incluso las edades doradas más perfectas están destinadas a eventualmente desvanecerse, como el sol hundiéndose en el horizonte, dejando solo estrellas para guiar el camino. Haz justo drifts a través del pico reluciente de la civilización atlante, esa gloriosa edad de oro donde virtud y prosperidad danzaban de la mano en un baile eterno. Pero como sabes, incluso la luz más brillante proyecta una sombra, un velo oscuro que se alarga con el tiempo. Y para Atlántida, esa sombra era el lento, insidioso creep de la decadencia moral, no una caída súbita y dramática, sino una erosión gradual de su naturaleza divina, como una estatua magnífica lentamente weathered por la lluvia interminable, sus bordes volviéndose suaves y borrosos hasta que la forma original se pierde. Imagina a los atlantes generación tras generación viviendo en lujo sin paralelo, con riqueza inmensa que fluía como ríos de oro, abundancia effortless que hacía que la vida pareciera un sueño perpetual, y la ausencia pura de amenazas externas que podría haberlos mantenido vigilantes. Estas bendiciones mismas, paradójicamente, se convirtieron en su undoing, un veneno dulce que se filtraba en sus venas. Platón describe cómo a medida que la sangre divina dentro de ellos se diluía a través de matrimonios con mortales, sus características humanas comenzaban a dominar, su esencia espiritual pura empezando a fad, reemplazada por instintos base que acechaban como sombras en el alma. Es un relato clásico, ¿no? Dale a la humanidad demasiado y a menudo encontramos nuevas y creativas formas de arruinarlo, como dar a un niño dulces ilimitados. Eventualmente, tendrán dolor de estómago y probablemente un temperamento pegajoso y irritable. Inicialmente, este shift era sutil, casi imperceptible, como el primer soplo de viento que anuncia una tormenta lejana. Tal vez comenzó con un rey que prefería gloria personal sobre el bienestar comunal, sus decisiones teñidas de egoísmo que se expandían como ripples en un estanque, o un consejo que priorizaba fiestas lujosas con banquetes opulentos sobre debates filosóficos que nutrían el intelecto, un cambio que erosionaba los pilares de su sociedad. Las leyes divinas, una vez inscritas en oricalco con reverencia inquebrantable, lentamente se convirtieron en sugerencias, luego guías, luego meras curiosidades históricas ignoradas en el polvo del tiempo. Los atlantes comenzaron a valorar posesiones materiales más que el crecimiento espiritual, poder externo más que sabiduría interna, un giro que corrompía el corazón de su cultura como una fruta madura pudriéndose desde dentro. Sus templos, una vez símbolos de respeto devoto por Poseidón, comenzaron a sentirse menos como espacios sagrados y más como vitrinas para su riqueza dazzling, lugares donde el oro y la plata competían por atención en lugar de honrar lo divino. Su proeza tecnológica inmensa, que una vez construyó maravillas para el bien común, podría haberse desviado cada vez más hacia proyectos de opulencia pura, o más peligrosamente, instrumentos de control y conquista que oprimían en lugar de elevar. Piensa en cómo militares avanzados hoy, cuando unchecked, pueden convertirse en herramientas de opresión en lugar de defensa,
un eco moderno de esta caída. El oricalco resplandeciente que una vez adornaba sus lugares de adoración podría haber encontrado su camino a baratijas personales Gaudí o incluso armas diseñadas para dominación, un abuso que torcía su propósito original. El SIFT no era solo sobre codicia individual, era sistémico, un cáncer que se extendía a través de la sociedad. Los reyes, una vez guardianes benevolentes, comenzaron a comportarse como tiranos, sus corazones abarrotados de avaricia, honricteus y poder, usando su militar formidable no solo para defensa sino para expandir su imperio, subyugando pueblos vecinos e imponiendo su voluntad con mano de hierro. El concepto de el fuerte tiene razón reemplazó su adhesión anterior a la justicia y la ley divina, un cambio que oscurecía el horizonte como nubes de tormenta acumulándose. Aquí es donde la historia toma un giro más oscuro, mientras ves las semillas de destrucción siendo sembradas por sus propias manos, un acto de autodestrucción que resuena con tragedias humanas eternas. Un hecho histórico convencional es que muchos imperios del mundo real, como el romano con su expansión interminable o el británico con su imperio donde el sol nunca se ponía, experimentaron periodos de decadencia moral y sobreextensión contribuyendo a su eventual caída, un patrón que se repite como ciclos lunares. Esta hubris, este orgullo desmedido en su propio poder y logros, se convirtió en una característica definitoria, creyendo que eran invencibles, intocables, más allá del alcance de las consecuencias, olvidando sus orígenes divinos o simplemente dejando de importarlos. Es como una celebridad famosa que comienza a creer su propia hype, olvidando la humildad que les trajo éxito en primer lugar, un camino que lleva a la ruina inevitable. Puedes casi oír a Poseidón murmurando, oh, por el amor del cielo, otro imperio olvidando sus modales, un suspiro divino que ecoa en el éter. Platón pinta un cuadro vívido de esta degradación moral, se llenaron de avaricia, honricteus y poder y perdieron de vista su verdadera felicidad, volviéndose de la luz para abrazar las sombras de la debilidad humana, un descenso que tiñe su mundo de oscuridad creciente. Sus ciudades, aunque aún magníficas con espires que tocaban el cielo, se convirtieron en monumentos a su vanidad en lugar de su virtud, estructuras que gritaban arrogancia al viento. Las aguas de manantial una vez puras podrían haberse enturbiado, simbólicamente reflejando su polución interna, un espejo de su alma corrupta. Los historiadores aún discuten si Platón pretendía esta decadencia moral como una causa directa de la destrucción de Atlántida o simplemente un dispositivo narrativo para explicar por qué los dioses permitirían tal destino. ¿Fue un castigo divino por su maldad? ¿O simplemente el resultado inevitable de putrefacción interna? De cualquier modo, el mensaje es claro: poder unchecked y corrupción moral son un cóctel peligroso, una advertencia embedida en el mito contra los peligros de perder el compás ético, un faro que ilumina los arrecifes de la historia. Puedes sentir la tensión creciendo, el discord sutil que comenzó Aripel a través de su sociedad una vez armoniosa, los susurros de descontento como viento a través de hojas secas, el shift sutil en valores, el giro lento de iluminación a ambición self-serving, estas eran las grietas apareciendo en la Fundación Atlante. Estaban acumulando riqueza material pero perdiendo algo mucho más precious, sus almas mismas, un intercambio trágico que sellaba su destino. Y como pronto descubrirás, cuando ofendes a un dios, especialmente uno tan poderoso como Poseidón, las cosas tienden a ir espectacularmente, sísmicamente mal, un reckoning que sacude los cimientos del mundo. Ahora que percibes el lento, inquietante descenso de Atlántida a la decadencia moral, un sentido creciente de anís comienza a asentarse sobre ti, como una niebla fría que se filtra en los huesos. Porque cuando la humanidad, incluso una descendiente de lo divino, da la espalda a la virtud y abraza ambición unchecked, raramente pasa desapercibido por los poderes que vi, fuerzas que velan desde lo alto con ojos eternos. Y en el mundo de Atlántida, esos poderes que vi incluían a los mismísimos dioses que los habían traído a ser, guardianes celestes cuya paciencia tiene límites, aunque vastos como el océano. Así que, a medida que los atlantes crecían más arrogantes,
más avariciosos, y más venta en conquista imperial. Un mighty suspiro cósmico seguido por una tormenta brewing comenzó a gader en los realms divinos, un acúmulo de ira que hacía que el cielo mismo temblara. La intervención divina lums, un shadow que se alarga sobre el horizonte. Verás, Platón nos dice que por mucho tiempo, los atlantes permanecieron obedientes a las leyes y efexchenit a su kindred divino, un periodo de lealtad que brillaba como oro. Pero a medida que su naturaleza mortal ganaba ascendencia sobre su herencia divina, comenzaron a display avaricia un ricteus y poder, un shift que no happened en un vacío, sino under el watchful eye del dios que había founded su linaje, Poseidón. Imagina la decepción paternal amplificada a escala celestial, como ver a tu hijo favorito, en quien has vertido todas tus esperanzas y sueños, lentamente pero surely desviarse del camino, ignorando todo tu buen consejo y metiéndose en problemas que escalan como olas en tormenta. Excepto que cuando un dios se decepciona, las consecuencias son usualmente un bit más dramáticas que solo una charla stern y ser grounded de montar carros, un castigo que resuena a través de los elementos mismos. Platón hints a un council de los dioses, una suerte de comité de intervención divina quizás Loucatid en el monte Olimpo mismo, donde Zeus, el rey de los dioses con su rayo en mano, preside con autoridad inquebrantable. Este council, observing el comportamiento cada vez más corrupto y expansionista de los atlantes, deliberó sobre su destino, un debate celestial que hacía que las estrellas parpadearan con anticipación. La preocupación primaria era el growing hubris de los atlantes y sus attempts para subyugar otras naciones, particularmente los protoatenienses, los ideales griegos antiguos de Platón, un acto que no era solo sobre fallas morales internas, sino sobre disrupting el orden cósmico y amenazando el balance de poder en la Tierra, convirtiéndolos esencialmente en bullies celestiales que desafiaban el equilibrio universal. El foco particular en Zeus es significativo. Como el dios de la justicia y el orden, Zeus no toleraría tal rampant unricteusness indefinidamente. Su paciencia, mucho como la de un padre con un adolescente unruly, eventualmente se agotaría como un río seco. Platón states que Zeus, percibing que la raza de los atlantes estaba en un estado most wretched, decidió punirlos, no un acto de venganza petty, sino una corrección necesaria, un rebalanceo divino de las cals de justicia que restauraba el armonio cósmico. Era un mensaje claro: hay consecuencias para la arrogancia, incluso para aquellos que reclaman ancestría divina, un eco que resuena a través de mitos antiguos. La idea de retribución divina por maldad humana es un hecho histórico convencional encontrado en innumerables mitos antiguos y textos religiosos a través de culturas diversas. Piensa en el narrative del diluvio bíblico o las numerosas tales de dioses puniendo ciudades por sus pecados en la mitología griega, relatos que sirven como advertencias eternas. Los historiadores aún discuten si Platón intendía este castigo divino como un evento literal o una representación simbólica de fuerzas naturales reacting a desbalance humano, una especie de karma cósmico que equilibra el universo. De cualquier modo, el narrative sirve como una lección moral poderosa, un reminder que incluso si vives en una ciudad hecha de metal resplandeciente, no puedes escapar de la responsabilidad por tus acciones, un accountability que trasciende el tiempo. Puedes casi sentir la tensión construyéndose en el narrative mientras los dioses deliberan, un suspense que hace que el aire se vuelva sick con anticipación. Los atlantes, blinded por su riqueza y poder, continúan su paz arrogante, oblivious al ojo divino washing cada movimiento, demasiado busy conquistando nuevos territorios y construyendo monumentos grandera a su propia vanidad para notar las nubes de tormenta celestial gathering overhead, un caso clásico de no ver el bosque por los árboles plátiden oro. Este impending juicio divino sirve como un punto de giro pivotal en la historia de Atlántida, shifting el narrative de un tale de una civilización magnífica a una fábula cautionary sobre los perils de pride y las consecuencias de decadencia moral, un cambio que añade profundidad emocional al relato. Los atlantes habían olvidado su true calling, olvidado las virtudes que una vez los hicieron great, y al hacerlo,
habían sealed su propio destino, un destino que se cernía como una espada de Damocles. Su mundo Beautiful, tecnológicamente avanzado, estaba a punto de enfrentar un reckoning, no de un ejército invasor, sino de las very forces de naturaleza y voluntad divina que habían venido a disrespect, un clash que sacudiría los cimientos del mundo. El narrative de Platón sugiere que Zeus intended este castigo no solo como un acto destructivo sino como un momento de enseñanza, una lección severa para los atlantes y por extensión para toda la humanidad, meant para traerlos back a su senses of falling that, removerlos del stage para que el resto del mundo pudiera encontrar su balance again. Es una forma harsh de tough love, ¿no crees? Especialmente cuando tough love involucra wiping an entire continent of the map, un acto que deja un vacío en la historia. Así que, mientras escuchas, puedes casi oír el rumble de desagrado divino, el shifting sutil de gears cósmicos, un sonido que crece en intensidad. El stage está set para lo inevitable, para el evento cataclísmico que forever ensrine Atlántida en los annals de Mystery. Los atlantes en su hubris habían challenge the very heavens. Y the heavens, it seems, estaban a punto de answer, una respuesta que ecoaría a través de los ajes. ¿Has sentido la tensión creciendo, el tamaño cósmico del desagrado divino a medida que los atlantes plunge más profundo en decadencia moral, un descenso que hace que el corazón se acelere con anticipación ominosa? Ahora, mientras el juicio divino hangs heavy in the air, comienzas a sense the physical world itself responding a este imbalance, un mundo que tiembla como si la tierra misma sintiera la ira de los dioses. El stage está set no solo para una storm, sino para un full-blown meltdown geológico, el evento cataclísmico Foresadobed, un clímax que construye suspense como el silencio antes de un trueno. La cuenta de Platón, particularmente en el Critias, no saltas trata la destrucción. Hay un build-up palpable, un sense de impending doom que permea el narrative una vez que los dioses, especialmente Zeus, decide on their course of action, una decisión que hace que el aire se cargue con electricidad divina.